¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en un día tan especial como el que estamos viviendo. Y bueno, ya lo tenemos aquí a una persona que yo realmente admiro mucho y sigo mucho, ¿no? A través de las redes sociales, a través de sus escritos y de lo que él propone. Estamos hablando de Óscar Fábrega. Él es escritor andaluz de nacimiento, un apasionado de la historia, de la literatura, de los misterios. Recientemente viene de publicar, de haber sido parte de una publicación de Más Allá, de un dossier muy bueno sobre Navidad, que hemos tenido el gusto de leer. Además, ha colaborado, es editor de Editorial Guante Blanco, con esta propuesta que ha hecho del Círculo del Misterio, una selección muy interesante. También, bueno, ha brindado unas joyas a la literatura, ¿no? Como Dios ha vuelto, recientemente un libro publicado. Pero hoy día vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos y de uno de los libros que realmente vale la pena leer y es impresionante lo que nos está dejando en estas poco más de 800 o 900 páginas, que es, bueno, no se ve, pero yo lo voy a poner luego. Pongamos que hablo de Jesús. Aquí está. Y vamos a hablar de todos los misterios en torno a esta figura tan importante para muchas personas y sobre todo hoy en Semana Santa. Muy bien, ahora sí, bienvenido Oscar, ¿cómo estás? Bien hallado, todo un placer conversar contigo y además hablando de un tema que yo creo que a todos, ya seamos creyentes o no, o nos guste el mundo del misterio o no, yo creo que es un tema transversal que a todo el mundo le interesa, ¿no? Especialmente porque ha marcado, de nuevo, nos guste o no, el devenir de la historia humana en los últimos 2000 años, ¿no? Tanto para los países o las personas que han sido creyentes, como los países que se han enfrentado a esta religión, ¿no? A mí me parece un personaje fascinante y que creo que aún hay mucho que aclarar sobre realmente quién fue. Muy bien, sí, por supuesto. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, brevemente, me gustaría que nos cuentes cómo se dio cómo escribiste, pongamos que hablo de Jesús. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo te decidiste? Algo que nos quieras comentar de esta obra, ¿no? Vale. Bueno, a ver, se podría decir, una cosa es el tiempo de escritura, que fue bastante, puede ser perfectamente como un par de años o así, pero se puede decir que llevo toda la vida escribiendo ese libro, ¿no? Ese libro y de alguna manera algunas ramificaciones que han surgido en relación a ese libro, ¿no? En torno a mi investigación sobre Jesús. Yo soy historiador iba a decir de profesión, aunque bueno, no me dedico exactamente a eso, o sí, depende de cómo se mire, pero ya desde mi época universitaria, que ya ha llovido, y yo creo que ya mis canas me delatan, ¿no? Que ya paso de las 4 décadas. Desde mi época universitaria yo sentía una gran pasión por este personaje, aunque siempre me gusta dejar claro que yo no soy creyente. No me considero tampoco ateo. Me parece muy atrevido asegurar que Dios no existe. No es cuestión, además tampoco es algo a lo que yo me quiera dedicar, no me atrevo a eso. Pero yo sí tengo la firme convicción personal de que no existe, o por lo menos ninguno de los dioses que nos han contado hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, a mí me llamaba mucho la atención, y siempre me ha llamado mucho la atención, incluso con 20 años, en la época aquella que te digo, en la universidad, me llamaba mucho la atención que algo que yo veía como muy local, que es un pequeño culto que surgió en una zona muy concreta y además muy marginal de Oriente Próximo, terminase influyendo como ha influido esto en la historia de la humanidad, ¿no? Y claro, me inquietaba mucho conocer realmente el personaje, ¿no? Yo tenía la clara convicción, como la sigo teniendo a día de hoy, y luego hablaremos de eso, de que el personaje del que hablan los evangelios no existe. Mejor dicho, no existió. Pero a la vez tenía muy claro que no podía ser todo una mentira. O sea, tenía que haber un sustrato de realidad, ¿no? Y el problema está y ese es el gran problema en torno a Jesús, en saber realmente qué es lo que hay de real, ¿no? Hay otro problema grave, y eso cualquier historiador, cualquier persona que conozca un poco cómo funciona el método histórico, lo sabe a la perfección, ¿no? Y es que no tenemos fuentes que hablen sobre Jesús. Por lo tanto, la cosa se complica realmente, ¿no? Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y durante muchos años yo empecé poco a poco a ir leyendo, devorando libros sobre Jesús, libros desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva creyente, de una perspectiva exegética, es decir, personas que se han encargado de analizar hasta límites absolutamente obsesivos, se podría decir, los evangelios en busca de pequeños bocados de realidad, ¿no? Que puedan ayudarnos a concretar quién pudo ser el personaje, ¿no?
Y una cosa me llevó a la otra, durante muchos años estuve investigando. Incluso yo podría decir, casi seguro que casi todos mis libros, excepto quizás el último, Dios ha vuelto, pese a que se llama Dios ha vuelto, es el que menos tiene que ver con Jesús, aunque también tiene que ver con él, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi primer libro, que se llama Prohibido excavar en este pueblo, que es un libro que está dedicado al misterio de Rennes le Chateau, que es un misterio súper conocido, uno de los grandes misterios europeos, también guarda relación con Jesús, porque esta historia tiene que ver con la supuesta descendencia de Jesús y María Magdalena, ¿no? Aquellos, los que hayan leído el Código Da Vinci sabrán un poco de lo que hablo. O sea, hasta ese libro tiene que ver con él, ¿no? Hasta que finalmente llegó un momento, después de publicar ese primer libro, Prohibidos que habrá en este pueblo, que se vendió súper bien y que fue todo un éxito, para sorpresa mía, porque yo lo escribí sin ninguna pretensión, decidí lanzarme y ponerme a escribir lo que yo quería, que era... no quiero decir, igual suena prepotente o suena creído, ¿no? Yo quería que fuese una obra definitiva. Definitiva en el sentido de que hay muchas obras sobre Jesús, sí, pero se suelen dividir casi siempre en dos grandes bloques, ¿no? Están las obras académicas, históricas, y están las obras divulgativas y sobre todo que tienen relación con el mundo del misterio, que suelen ser muy especulativas, ¿no? Que plantean opciones de lo más rocambolesco en torno al personaje. Pero no hay ningún libro, o por lo menos yo no he leído ninguno, que aunase ambos campos. El mundo de la historia, que es el mundo al que me apasiona, y el mundo del misterio, que también me apasiona, ¿no? Y yo quería fusionar eso en un solo libro. Y ese fue el objetivo principal de esto. Claro, imagínate, ¿no? El trabajo de documentación fue alucinante. Fueron, no sé, yo creo que en aquel momento llegué a sumar los libros, ¿no? Fueron como cerca de 120, 130 obras las que me tuve que leer, tanto en castellano como en inglés, para concretar finalmente esto, ¿no? Y yo creo que quedó un resultado bastante decente. Es muy bueno, o sea, yo estaba, me entró como una curiosidad, no sé por qué. Siempre me ha gustado el tema de Jesús, ¿no? De hecho, vengo de un colegio católico y estamos en un lugar súper católico como es Arequipa, Perú. Pero me entró estos días, desde hace tiempo, ¿no? Unas ansias de conocer más. Y es buscando, encontré tu libro, ¿no? Y es el único libro que es como un gran compendio de muchas fuentes, ¿no? Que por ahí también claro, estaba consultando y con el análisis que haces es brillante. Bueno, pasemos ahora sí a desarrollar un poco más la entrevista. Entonces, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que la respondas al final, ¿no? Que es esta, ¿no? Jesús, ¿existió o no existió? Ahora, para que me puedas responder esto, necesitamos escucharte un poco más y precisamente has empezado a hablar un poco sobre las fuentes. Entonces, quisiera preguntarte esto, ¿no? ¿Qué fuentes tenemos para poder acercarnos al verdadero Jesús, ¿no? Tenemos las históricas, si es que las hay, tú nos dirás, y los evangelios. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de esto, un poco. Sí. Bueno, bien, lo has dicho muy bien, ¿no? Tenemos dos tipos de fuentes. Las fuentes históricas, que son muy escuetas, y ahora podemos argumentar por qué. Para mí es obvio, por el motivo. Y tenemos las fuentes cristianas. Hay un problema. O sea, tenemos dos problemas. Las fuentes históricas son muy escasas y las fuentes cristianas, que son muy extensas, están sesgadas por la creencia. Es decir, las fuentes cristianas, los evangelios, especialmente los 4 evangelios canónicos, los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, aunque también hay algún apócrifo interesante, hay que dejar muy claro que los evangelios apócrifos, que pueden ser como unos 60, 70 aproximadamente aquí los que hay, la inmensa mayoría, por no decirte todos, excepto quizás 3 o 4, son evangelios que se escribieron posteriormente a los evangelios canónicos con la intención de completar información que faltaba en los evangelios canónicos, ¿no? Sí es verdad que hay 3 o 4 que son bastante curiosos, bastante raros, que aportan información novedosa, pero la principal fuente de información son los 4 evangelios canónicos, algunas de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, especialmente las cartas auténticas de Pablo de Tarso, de San Pablo para los cristianos, y poco más. Pero hay un problema. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Los escribieron los discípulos de Jesús. Y no fueron discípulos de primera generación, pese a lo que la Iglesia afirma, ¿no? No fueron discípulos de primera generación, sino que fueron discípulos seguramente de segunda generación. Discípulos que ya estaban influidos por Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un personaje esencial en toda esta trama. Él fue el que, de alguna manera, sacó un culto, una religión incipiente que estaba desarrollándose en Israel, lo sacó fuera de Israel, se podría decir que la desjudaizó
y la llevó a competir en el mercado de las religiones del Imperio Romano, que en ese momento está en plena efervescencia, con un montón de cultos nuevos, además todos procedentes de Oriente Próximo, ¿no? Como el mitraísmo, el culto a Isis y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que Pablo de Tarso, para que esta nueva religión pudiese competir en ese mercado de las religiones, tuvo que de alguna manera adaptar algunas de las verdades sobre quién fue Jesús para que fuesen asimilables por el público romano. Por ejemplo, quién fue el culpable auténtico de la muerte de Jesús, que luego hablaremos de eso, ¿no? Pero el culpable de la muerte de Jesús fueron los romanos, no fueron los judíos. Los judíos quizás tuvieron algo que ver, ¿no? Pero fueron los romanos. Jesús murió condenado a la cruz. La crucifixión era un castigo muy oneroso que los romanos solían aplicar a las personas que estaban acusadas de sedición. No es normal que a un simple profeta o aspirante a profeta le condenasen a la crucifixión, ¿no? Luego hablaremos sobre eso. Bueno, Pablo de Tarso de alguna manera adaptó el culto para que calase en Roma. Y los evangelios que escribieron después, Pablo de Tarso vivió en torno, o sea, publicó sus cartas, mejor dicho, envió sus cartas. Las cartas de Pablo de Tarso que aparecen en el Nuevo Testamento son cartas que él escribió para que fuesen leídas en las iglesias que él mismo había fundado. Por eso son cartas a los Corintios, cartas a los Efesios, ¿vale? Bueno, pues en esas cartas él apenas aporta información sobre Jesús. Él solamente se interesa por la muerte y la resurrección de Jesús. Pero los evangelios que se escriben como unos 20 años después, esas cartas de Pablo son del año 50 del siglo I aproximadamente. El primer evangelio, que es el evangelio de Marcos, el más antiguo, se escribe sobre el año 70 aproximadamente, ¿no? Y luego siguen Lucas y Mateo, que son más o menos contemporáneos, sobre el año 90 aproximadamente. Y el último sería el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, que sería sobre el año 100 o un poco más incluso, ¿no? Esos evangelios ya tienen mucho de la teología paulina, de la teología de Pablo de Tarso. Por lo tanto, están influidos por él. Por lo tanto, no son de seguidores de primera mano, sino seguidores de segunda o incluso de tercera mano. Seguidores que ya estaban convencidos de que Jesús no había sido un simple hombre, sino que había sido un Dios que incluso había llegado a encarnarse. Por lo tanto, las fuentes católicas, las fuentes cristianas, no son válidas en el sentido de que están tergiversadas y sesgadas por la creencia de los que lo escribieron. Ya no hablo de lo que... Hay un mito, y no seré yo el que defiende a la Iglesia Católica, pero en este caso me toca defenderla. Y es que siempre se ha dicho que la Iglesia Católica manipuló de forma sistemática los evangelios, ¿no? Bueno, eso es mentira. Alguna cosa sí que manipuló la Iglesia Católica, sobre todo en una época muy antigua, en torno al año 500, años 600, pero quienes manipularon realmente la historia de Jesús fueron sus seguidores, fueron los evangelistas. Son ellos los que, años después de la muerte de Jesús, intentaron entender quién había sido, empezaron a recopilar fuentes distintas y crearon un relato. Nosotros, a partir de eso, podemos intentar averiguar qué hay de verdad en ese relato. Pero eso por un lado. Luego tenemos las fuentes históricas que comentabas, ¿no? Hay 4, 5 fuentes, pero son muy escuetas. ¿Por qué? Y, a ver, pido perdón por si a algún cristiano se nos puede ofender, pero quiero que entiendan que esta es la perspectiva de un historiador, ¿no? Jesús no era nadie en su momento. Jesús en su momento no fue nadie. Me refiero a nadie realmente importante como para que un historiador le diese importancia. Y aún así aparece en alguna fuente histórica, pero aparece muy de pasada. Aparece simplemente como un aspirante a Mesías que surgió en una época bastante nerviosa dentro de la historia de Israel, pero poco más. Y las fuentes además son muy tardías, o sea, son posteriores a los 4 evangelios canónicos. Por lo tanto, es posible que esas propias fuentes ya también estén sesgadas por la propia versión de los cristianos, ¿no? Eso no debería extrañarnos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas también, ¿no? El famoso filósofo Sócrates, que todos conocemos. Bueno, pues desde una perspectiva histórica no tenemos ninguna evidencia de que Sócrates haya existido. Ninguna. No hay ningún historiador de la época que lo mencione. Y lo único que tenemos de él son escritos de sus seguidores, como en el caso de Jesús. Sin embargo, nadie duda de que Sócrates existió, ¿no? En el caso de Jesús es más complicado porque, claro, es un personaje sagrado, entre comillas, que implica que la duda sea mucho más razonable, ¿no? Por lo tanto, por desgracia, y ese es el gran problema de Jesús, las principales fuentes que tenemos son los propios evangelios, y los propios evangelios canónicos, los 4 evangelios.
Pero mira, hay un detalle importante para que entendáis cómo es un poco la labor de los que nos autodenominamos los buscadores del Jesús histórico, ¿no? Y es una idea muy clara, ¿no? Todos tenemos muy claro, según la Iglesia Católica, quién fue Jesús. Pero en los evangelios hay un montón de pequeños detalles que contradicen la propia versión de la Iglesia Católica sobre quién fue Jesús. Esos detalles permiten suponer dos cosas. Primero, que no hubo una manipulación unificadora, es decir, que no hubo alguien que a posteriori intentó eliminar esos detalles que rompían con la idea ya extendida, con el dogma extendido de quién fue Jesús. Claro. Y segundo, que Jesús es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que entiendas exactamente a lo que me refiero. Juan. Hay un versículo en el Evangelio de Mateo, en el segundo Evangelio. Por supuesto, los Evangelios, aunque yo hable de Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, no los escribieron ninguno de estos señores, ¿no? No se sabe quién los escribió. Sí sabemos que fueron comunidades cristianas distintas y que cada uno parece ofrecer una cristología distinta, ¿no? Bueno, pues en el Evangelio de Mateo hay un momento en el que Jesús vaticina la inminente llegada del reino de Dios y que iba a ir acompañada del fin del mundo, tal y como lo conocíamos, y de la destrucción del templo. Cuando Jesús pregoniza eso a sus discípulos, uno de sus discípulos le pregunta cuándo va a pasar eso. Y Jesús le dice, eso nadie lo sabe, ni lo sé yo, o sea, ni lo sabéis vosotros, ni lo sabe el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Eso es muy interesante, porque Jesús está reconociendo que él no sabe quién es y que aunque sea hijo de Dios, no es Dios, ¿vale? Sin embargo, en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que es el que tiene una cristología mucho más evolucionada, desde un primer momento queda claro que Jesús no es solamente el Hijo de Dios, sino que es Dios en sí, es parte de la Sagrada Trinidad, ¿no? Por lo tanto, eso es una contradicción evidente, ¿no? Si en Mateo Jesús aún no es Dios. Eso deja claro que hay como un proceso de deificación del personaje de Jesús desde las fuentes más antiguas, que es el Evangelio de Marcos y las cartas de Pablo, hasta las más tardías, las más recientes, en las que ya Jesús es un Dios per se. Claro, no sé si me he explicado o me he enrollado. Y la teórica fuente Q, ¿no es cierto? Claro. A ver, Q es muy interesante. Q es una auténtica rareza y es algo que yo estoy seguro que algún día, si hay un arqueólogo que de pronto se la encuentra, puede triunfar, ¿no? Puede ser el hallazgo del milenio, ¿no? Q, a ver, Q es una fuente hipotética en el sentido de que sabemos que existió, pero no existe. O sea, no se ha encontrado nunca un manuscrito Q, ¿no? ¿Por qué hablamos de Q? Porque, a ver, como he dicho, son 4 evangelios. La fuente más antigua es Marcos. Lucas y Mateo, los siguientes evangelios, son una especie de, para que me entendáis, de remakes o de versión extendida del evangelio de Marcos, en los que lo que de alguna manera pretenden es añadir información que a Marcos se había descastado, no sabemos muy bien por qué. Por ejemplo, información sobre su nacimiento o información sobre su resurrección y más cosas. Bueno, pues en Lucas y Mateo hay un montón de material en común que está en esos 2 evangelios, pero que no está en Marcos. Y son casi todo frases, parábolas, dichos de Jesús. Y como son exactamente iguales, eso permite suponer que existe una fuente. Por eso se llama la teoría de las 2 fuentes, la teoría de Marcos y de Q, que son las 2 fuentes de inspiración para Lucas y Mateo, ¿vale? Pero no se ha encontrado hasta ahora. Muy bien, muy bien. Esta pregunta te pediría que me la respondas muy brevemente porque hay muchas. Sí. A los personas que nos están viendo, dentro de la gran cantidad de evangelios apócrifos que hay, ¿no? Incluso hay algunos libros muy gordos que venden ahí, te puedes comprar. ¿Cuál les recomiendas que pueden leerlo con total confianza? ¿O cuál crees tú que debió estar en la Biblia también, ¿no? De los apócrifos. Vale. A ver, posiblemente hay 3. Hay 3. Okay. 2 están fragmentados, o sea, no se han conservado al completo. Uno sería el Evangelio de Pedro, que es un evangelio que aparece ya mencionado en algunos documentos del siglo II, muy antiguo, en el que además lo poco que se ha conservado es una escena muy curiosa que tiene que ver justo después de la muerte de Jesús y que no aparece en los otros evangelios. Y como es tan antiguo y aparece referenciado incluso en por ejemplo, Ireneo de Lyon, que es un padre de la iglesia del año 130, lo comenta, ya fíjate, el año 130, ¿no? Muy poco tiempo después. Luego hay otros 2. Uno sería el famoso Evangelio de Judas,
que es un evangelio gnóstico. Sería muy largo explicar quiénes son los gnósticos, Sí, pero es sí, un sí. evangelio gnóstico que por lo tanto también está sesgado, pero que aporta una información bastante curiosa, sobre todo sobre quién pudo ser Judas y cuál pudo ser la relación entre Judas y Jesús, ¿no? Wow. Y luego, sobre todo, hay un evangelio que es esencial, que de hecho hay un montón de teólogos y además de exégetas no creyentes de Estados Unidos que defienden que debería llamarse el quinto evangelio, porque consideran que es otra fuente igual de válida que los otros, que es el evangelio gnóstico de Santo Tomás. Un evangelio que además sí está completo, que se puede conseguir, se encontró en 1953 en Nag Hammadi, en Egipto, de una forma casual. Y el evangelio está compuesto exactamente igual que la fuente Q, está compuesto solamente por dichos y parábolas y mensajes de Jesús. No hay narrativa, no aporta información sobre quién fue Jesús. Pero la manera, y eso es muy largo explicarlo, ¿no? Pero sabemos, gracias a la crítica literaria, sabemos que muchos de los versículos de ese evangelio son muy antiguos y están muy emparentados de alguna manera con Q. Hay incluso quien ha planteado que el evangelio gnóstico de Santo Tomás, que es el que te estoy diciendo, Sí. es una versión adaptada al gnosticismo de la fuente Q, ¿vale? Ese evangelio es muy interesante y además hay muy buenas ediciones y se puede conseguir online, como todos, porque están gratuitos. Ese sería Genial. el quinto evangelio y además muy, muy interesante por algunas cosas que comentan. Muy bien, así que ya tenemos lectura para esta Semana Santa. Ahora, justo hace poquito vi una película en YouTube de un personaje, bueno, sé que está basado en las arpas eternas, pero muy interesante porque de alguna manera trata de explicar un poco quién fue Juan el Bautista, ¿no? Y es, yo pienso, una figura muy, muy importante y que se le ha hecho bastante de lado, ¿no? A ver, Juan el Bautista es el gran olvidado de toda esta historia, como bien has dicho. De Ah, hecho, mira, te voy a decir en primicia que espero, a ver si se soluciona un poco todo este tema de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? sí. Pero tengo intención de publicar este año un Ah, libro que tengo terminado sobre Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque considero que es un personaje amputado en los evangelios por un wow. motivo muy claro, ¿no? Y a ver, voy a ir directamente al grano para no enrollarme mucho. Juan el Bautista fue el auténtico Mesías. Juan el Bautista, el Mesías, bueno, voy a matizar antes de que se nos echen encima a la gente. Juan el Bautista fue el auténtico maestro, el auténtico rabí. Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista, ¿vale? Y además, de hecho, los evangelios lo dejan muy claro. El evangelio de Marcos, el más antiguo, comienza con Jesús bautizándose a manos de Juan el Bautista. Es muy curioso porque en ese evangelio, y esto es muy interesante y tiene que ver con lo que te comentaba antes de las fuentes, ¿no? En ese evangelio, Jesús empieza, como te digo, ¿no? Jesús va a bautizarse con Juan el Bautista. El acto del bautismo, y lo explica muy claramente el evangelio de Marcos, es un acto redentor. Es decir, cuando uno se bautiza, es redimido de sus pecados, ¿vale? Jesús se bautiza y en ese momento se abren las nubes, baja una paloma y se escucha, eres tu hijo amado, en ti me complazco, ¿no? Que es la voz de Dios. Vale. Bueno, pues es curioso, pero en los siguientes evangelios, en Lucas y Mateo, esta historia cambia. ¿Por qué cambia? Porque hay aquí otro riesgo importante, otra contradicción importante con el cristianismo posterior. Y es, ¿por qué Jesús, si es el Hijo de Dios o es Dios en sí, va a bautizarse para que le quiten los pecados? ¿Es que Jesús era un pecador? ¿Cómo puede ser un pecador el Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser un pecador Dios si es que fuese Dios, ¿no? Bueno, pues es muy curioso porque los siguientes evangelios, que son Lucas y Mateo, esa escena cambia. Lucas directamente no dice que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista. Y Mateo introduce una curiosa conversación en la que Juan el Bautista le dice a Jesús, ¿quién soy yo para bautizarte a ti? En todo caso, tú deberías bautizarme a mí, ¿no? Es Y entonces Jesús le responde, estoy haciéndolo un poco coloquial, ¿no? Jesús le responde, haz caso a lo que dice mi padre, nosotros no somos nadie para cuestionar los designios de Dios, ¿no? Es decir, eso deja muy claro que los cristianos posteriores a Marcos, al primer evangelista, tenían un grave problema con esa escena. Pero eso a nosotros nos ayuda, porque evidentemente eso parece real. Si no fuese real esa escena, no hubiese aparecido en el Evangelio de Marcos. Hubiese sido mucho, o los evangelios posteriores. Hubiese sido mucho más fácil amputarla y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que está muy claro y que lo sabían las personas que leyeron
o que escucharon en los evangelios, y es que Jesús había sido un discípulo de Juan. Es más, la labor pública de Jesús no comienza hasta la muerte de Juan. Y hay más, hay algunos versículos, en el libro de eso desarrollo con bastante, Pongamos que hablo de Jesús, y en este nuevo también, ¿no? Pero sobre todo en este, hay varios versículos en los que queda muy claro que durante un tiempo incluso fueron competencia. Es decir, como si Jesús se hubiese escindido del grupo de Juan y hubiese montado su propia secta, entre comillas, y ambos estuviesen luchando por ver a quién captan, ¿no? Hay un momento incluso que los seguidores de Jesús le dicen a Juan, o sea, le dicen a Jesús que por qué no pueden hacer los mismos rituales que hacen los seguidores de Juan, ¿no? Y eso es muy curioso. Es más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como bien sabes es un libro posterior a la muerte de Jesús, en las que se cuentan en los primeros años de la historia de los apóstoles, hay un momento en el que Pablo de Tarso habla con dos que aún después de la muerte de Jesús siguen siendo seguidores de Juan. Y eso es muy curioso. Eso quiere decir que Jesús, de alguna manera hubo gente que incluso siendo ya Jesús un personaje popular, entre comillas, en Judea, seguían pensando que el auténtico maestro era Juan el Bautista, ¿no? O sea, como fuera, lo que es evidente es que esa relación se ha pretendido ningunear en los evangelios, ¿no? Juan pasó de ser el maestro de Jesús, que es como aparece claramente en Marcos, a ser, de alguna manera, el que viene a anunciar a Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan, que es el último evangelio, aparece una frase muy curiosa, que evidentemente es falsa, pero que deja muy claro cuál es el papel que para la Iglesia acabó tomando Juan, ¿no? Por supuesto, Juan no le bautiza, pero al pasar delante de él, Juan lo reconoce y dice: eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguro que alguna vez habéis escuchado esta frase, ¿no? Esta frase tiene mucho que ver con su muerte. Luego hablaremos de esto, pero quédate con esa idea: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Ese es el papel que tomó Juan al final, ¿no? El papel de ser un simple anunciador, cuando seguramente era mucho más importante. Y una cosa importante también, y ya termino con Juan, existe toda una corriente subterránea, esto es muy interesante, una corriente subterránea que a lo largo de la historia ha mantenido un culto secreto a Juan el Bautista, ¿no? Por ejemplo, los templarios, los cátaros, algunos grandes pintores como Leonardo da Vinci, Botticelli, muchos más, ¿no? Por ejemplo, Da Vinci le dedicó varias horas a Juan, y Da Vinci siempre hacía una cosa muy curiosa cuando representaba a Juan, y es que lo representaba con el dedo así, como estoy señalando yo ahora, con el dedo señalando hacia el cielo, ¿no? Eso es muy curioso porque, de alguna manera, lo que está diciendo, claro, lo que está expresando Da Vinci con eso, y sería muy largo de desarrollar, ¿no? Es que él pensaba que el auténtico Mesías era Juan, no era Jesús, y que Jesús de alguna manera había sido un usurpador. Uy, no, y de hecho hay un documental muy, muy simpático de la cueva, ¿no? Hay una cueva que la veneran, ¿no? Y que han encontrado algunos datos interesantes, bueno, muy poca información sobre Juan el Bautista, y esperamos con ansia pues tu trabajo. Ahora, bueno, sobre Jesús, ahora yendo un poquito más a Jesús, se habla de que en tu libro, ¿no? Hablas de que pudo haber sido, si mal no recuerdo, pudo haber sido esenio, ¿no? De hecho, fariseo también. No sé, además también podemos combinarlo con algunas, con parte de su origen, que pudo haber sido hijo de un soldado romano, o que pudo haber sido un carpintero. Vemos tantas películas y cosas, ficciones, incluso datos sobre quién fue Jesús. A ver, hay un problema, ¿no? Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Okay. Y es que Jesús, su vida pública, es decir, el momento en el que se bautiza y empieza a divulgar su mensaje y a realizar milagros y a practicar esos cirmos por la zona de Galilea, por la zona en la que él nació, es cuando él tiene 30 años. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la esperanza de vida en ese momento y en esa zona no pasaba de los 45 años. Es decir, una persona con 30 años ya no es que fuese adulto, es que ya estaba cerca de la vejez. O sea, ya tenía su vida prácticamente hecha, ¿no? Sin embargo, en ninguno de los evangelios, en el evangelio de Marcos, y luego nosotros sí, ahora veremos por qué, no se dice nada de él, absolutamente nada de él, hasta que cumple los 30 años, ¿vale? Sin embargo, en los evangelios de Lucas y Mateo, que como te dije antes son remakes, son versiones extendidas del evangelio de Marcos, sí que aparecen algunas escenas de su nacimiento y de sus primeros años de vida, ¿no? Pero solamente eso, y eso es muy inquietante. Es decir, los evangelios no son biografías de Jesús,
Si fuesen biografías de Jesús, contemplarían toda su vida. Sin embargo, no. Ya te digo, Marcos habla de un solo año de la vida de Jesús, el último año de la vida de Jesús, desde que empieza a predicar hasta que muere unos cuantos meses después en Jerusalén. Lucas y Mateo hablan prácticamente de lo mismo. Lo que sí pasa es que meten un pequeño prólogo en cada uno de sus libros en los que cuentan el nacimiento milagroso de Jesús, que ahora hablaremos un poco de eso. Y Juan, de nuevo, pasa totalmente de esto y también empieza con la vida pública de Jesús, es decir, con los 30 años. ¿Por qué pasa esto? ¿Es que sus seguidores no sabían quién había sido Jesús? Eso es lo que defienden muchos, ¿no? Eso de alguna manera es lo que defiende la Iglesia Católica, que los seguidores o no sabían quién había sido antes de su vida pública, o realmente Jesús no se lo contó, o les daba igual, ¿no? Pero también cabe otra opción, y es que hubiese sido algo peliagudo, hubiese sido algo que había que ocultar de alguna manera. Y ahí es donde vamos un poco con volvemos al nacimiento virginal, ¿no? Que eso para mí es interesantísimo. En el Evangelio de Marcos, esto más que tener relación con la Semana Santa, tiene relación con la Navidad, ¿no? Pero bueno, Sí. En el Evangelio de Marcos, cuando se refieren a Jesús, en varias ocasiones se habla de él como Jesús, el hijo de María, ¿vale? Eso es una anomalía extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mundo judío del siglo I de nuestra era. En el siglo I, y los judíos lo hacían y lo siguen haciendo, especialmente los ortodoxos, cuando se refieren a alguien, a un hombre o a una mujer, se refieren siempre mencionando su nombre y diciendo de quién es hijo. Por ejemplo, si Jesús hubiese sido hijo de José, se hubiese dicho Yeshua ben Yosef. ¿Vale? Jesús, hijo de José. O si fuese una mujer, pues igual, ¿no? Hasta que la mujer se casa, entonces a partir de ese momento ya se dice el nombre del marido. O sea, María, mujer de no sé quién, María, hija de no sé quién, ¿vale? Bueno, pues en Marcos, en el primer evangelio, a Jesús varias veces se le menciona como Jesús, hijo de María. Y eso es muy raro. Eso es una anomalía extraordinaria. Eso parece implicar varias posibilidades, ¿no? Uno, que fuese hijo de una viuda, o sea, que María, o que hubiese muerto el padre de Jesús, ¿no? Eso parece razonable. Pero aún así es bastante raro, bastante extraño. Segundo, que de alguna manera el nacimiento de Jesús fuese prohibido según la ley judía. Por ejemplo, que fuese fruto de una infidelidad de María con otra persona, que hubiese nacido antes de casarse, es decir, que no fuese un hijo reconocido, que también es probable, o que María fuese una gentil, es decir, que María no fuese judía, ¿vale? Lo cual, cualquiera de las tres posibilidades son tremendamente polémicas, tanto para los cristianos de hoy en día como para los judíos de su época, ¿no? Pero, de alguna manera, cuando uno lee los relatos evangélicos, parece y queda bastante clara la sensación de que de alguna manera pretenden solucionar un problema que había con el nacimiento de Jesús. Como que fuera especialmente polémico. Y lo más polémico que podría haber sido es que fuese fruto de una relación extramatrimonial o una relación antes del matrimonio, ¿no? Y de alguna manera, por eso surgieron los relatos legendarios de que Jesús no era hijo del que era el marido de María, el tal José, sino hijo de Dios. Esto es mucho más complejo, en el libro lo desarrollo muchísimo más, ¿no? Sí. Pero de alguna manera esto marca ya una tendencia. Si esto es así, si era conocido en su localidad, por ejemplo, que Jesús era, no lo digo como insulto, sino que lo digo como descripción, que Jesús era un bastardo, es decir, un no reconocido, eso sería algo que le marcaría de por vida y que posiblemente le obligó a tener una vida muy distinta a la del resto de personas, ¿no? Pero por desgracia no lo sabemos. Luego, sobre muchas de las cosas que has comentado, ¿no? De toda esta vida oculta de Jesús, de estos primeros 30 años de vida, no sabemos absolutamente nada, pero podemos especular con muchas cosas. Podemos especular, por ejemplo, con que era una persona seguramente con una formación bastante amplia, no era un simple campesino. ¿Por qué? Porque entre otras cosas parece que sabe leer, y sabe leer griego, y sabe leer arameo, y sabe leer hebreo, ¿no? Porque de hecho en varias ocasiones se le muestra leyendo la Biblia en las sinagogas, y eso no era demasiado habitual, ¿no? También hay una cosa muy curiosa, ¿no? Sobre el tema de que era carpintero. Realmente la palabra no es carpintero, aunque la agricultor, ¿no? Creo, ¿no? No, la palabra es, en griego la palabra sería tectón, que viene a ser
Tectón no es exactamente carpintero, es carpintero, pero más bien sería, no exactamente, pero bueno, sería ebanista, es decir, Ebanista. el que hace, trabaja la madera pero con estilo, ¿no? Que hace diseños con la madera. No Claro, sería un simple carpintero que hace tampoco caja. hacía cruces, ¿no? Tampoco hacía cruces, claro, claro, como la película aquella Sí, famosa de pero muy Martin buena, Scorsese. muy buena, muy buena. Muy buena película, Sí, ¿no? sí, me gusta. Pero no sabemos si fue carpintero o no. Es posible que fuese carpintero, es posible que fuese pescador. De hecho, hay una relación muy clara. Jesús, hay una cosa que tenemos clara. Jesús nació, no sabemos si nació en Nazaret o no, porque eso es otro de los misterios, nunca lo Eso te iba a sabremos. preguntar, o sea, ¿Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret? Jesús el Nazareno, esa es la clave, esa es la clave. A ver, hay que tener en cuenta que cuando, eso es un error de traducción. En la versión en griego original, los evangelios se escribieron en griego todos, no se escribieron en hebreo. Cuando se menciona a Jesús se dice Jesús Nazoraios, que eso en la traducción sería Jesús el Nazareno. Y curiosamente los primeros exégetas, en el siglo II aproximadamente, dieron por hecho que eso era un gentilicio, es decir, que apuntaba a su localidad de origen. Y establecieron que era oriundo de alguna localidad que tenía que tener algún tipo de etimología parecida a esto de Nazoraios, ¿vale? Finalmente, en el siglo III, supuestamente, la madre del emperador Constantino encontró el sitio en el que nació Jesús, que era una localidad que se llamaba Nazraet, y a partir de ahí ya surge el tema de Nazaret y demás, ¿no? Pero no es así, sobre todo porque no hay evidencia de que Nazaret existiese en el siglo I. Se han hecho, mira, si hay una cosa que se ha excavado hasta la saciedad, han sido los santos lugares por los que vivió Jesús en busca de una evidencia clara y contundente de que realmente eso fue así. Y nunca se ha encontrado nada realmente claro, ¿no? Sí parece que hay alguna estructura del siglo I, pero no que hubiese una localidad que se llamase así. Nazaret no aparece en ningún libro histórico de la época, en ninguno. Ni siquiera en la obra de Fray Josefo, que sin embargo menciona un montón de pequeñas aldeas que están muy cerca del actual Nazaret, ¿no? Así que no sabemos realmente dónde nació. Pero hay una cosa muy curiosa, y es, si no era nada, ¿qué significa entonces esto de Nazareno? Claro. Porque si no es Jesús, no es un gentilicio, ¿qué es? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone realmente peliaguda. Y yo en el libro le dedico un capítulo a esto porque me parece fascinante. Entre los judíos existía un antiguo rito muy curioso. No sé si en Sudamérica esto tenéis esta práctica. En España es muy habitual, bueno, era muy habitual cuando el catolicismo aún tenía bastante fuerza, que es las promesas religiosas. Una promesa es cuando alguien se encomienda a un santo Sí, o a sí, una sí. virgen o lo que Sí sea, existen, a sí. cambio de, vale, a cambio de que hacer algún tipo de penitencia o hacer algún tipo de algo, pues va a recibir una contrapartida, ¿no? Por parte de la divinidad. Bueno, pues entre los judíos existía una promesa que se llama la promesa del nazireato, que sería, en hebreo, sería el nasoreato, y los que lo hacían eran los nasar o nazarén, ¿vale? Y esa promesa consistía en entregarse voluntariamente a Dios y renunciar por completo. Fíjate lo que te voy a decir. Renunciar por completo a mantener sexo. Eso por un lado. A cortarse el pelo, a dejarse el pelo largo. Que eso también es muy interesante. Sansón. Claro, y luego, claro, es que ahí es donde vamos a ir. Y en tercer lugar, a una dieta muy restringida, en la que no se puede incluir carne, bueno, muchas cosas, ¿no? Y precisamente Sansón, como bien han dicho, fue un nazir, fue un nazareo. Y lo cuenta claramente. De hecho, cuando Sansón pierde su fuerza es cuando le cortan el pelo, porque de alguna manera se rompe su promesa, ¿entiendes? Bueno, pues es muy probable que Jesús fuese un nazareo de este tipo. Y eso explicaría, por ejemplo, primero porque era una persona con tendencia a ser un exaltado religioso, pero también, por ejemplo, su actitud hacia el sexo o hacia las mujeres, ¿no? Que, en mi opinión, creo que Jesús voluntariamente renunció por completo, al menos a partir de un momento de su vida, a la sexualidad, ¿no? Entregado como estaba a su misión, que era propiciar la llegada del reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Ya cuando tenía seguro sus hijitos y todo. No, mentira, no, no sé, pero probablemente. No sé, no lo sé. Es una broma, no, perdón, Jesús. No, ahora, háblanos un poquito sobre, y claro, creo que eso de los nazarenos, hay una parte en la Biblia, no sé si está en los Hechos o en una carta o no sé en dónde lo leí, o creo que fue tu libro igual, que hablan que los cristianos son nazarenos también, ¿no? O sea, hacen referencia a que los cristianos son esos nazarenos,
así como Sí. los cristianos, ¿no? Interesante. Ahora, háblame un poquito sobre a ver, vamos a los milagros de Jesús. ¿Realmente Jesús hizo esa gran cantidad de milagros? O sea, tenía ese poder, pudo resucitar a una persona, o se ha exagerado, o no existieron los milagros, son todos inventos. ¿Tú qué dirías? A ver, esto es un tema también bastante peliagudo, ¿no? Y que yo creo que a una persona que sea especialmente fundamentalista, pues le puede ofender, ¿no? Pero existen tres tipos de milagros de Jesús, ¿vale? Existen lo que Okay. se llaman los milagros de la naturaleza, que es, por ejemplo, pues calmar una tormenta en mitad de un sitio o resucitar a una persona. Existen los milagros sanitarios, que es, por ejemplo, curarle la lepra a una persona, darle visión a un ciego, o cosas así. Y luego están los milagros que tienen que ver con la posesión diabólica, los exorcismos, ¿no? Ujú. Es importante diferenciar estos tres milagros. En los cuatro evangelios a Jesús se reconocen todo este tipo de milagros. O sea, no hay excepción. Y por supuesto en todos los apócrifos y demás, ¿no? Hay un problema, ¿no? Los milagros de la naturaleza, que son los primeros. No hay ninguno de los milagros que hace Jesús relacionados con estos milagros de la naturaleza, por ejemplo, multiplicar el pan y los peces o convertir el agua en vino, que no aparezcan anteriormente en otros relatos del Antiguo Testamento. Es decir, hubo otros profetas que hicieron milagros parecidos. Y además tan parecidos que parece claramente que en los evangelistas lo que pretendieron es convertir a Jesús en otro, darle a Jesús la misma dignidad de esos antiguos profetas, ¿vale? Luego están por ejemplo, aparte del contenido simbólico que tienen los milagros, que eso es muy importante, ¿no? Convertir el agua en vino tiene mucho que ver con el hecho de que el vino terminó siendo un ritual esencial, formando parte de un ritual importantísimo para los cristianos, que es la Eucaristía. Y de alguna manera el vino acabó simbolizando a la propia sangre de Jesús. Una y otra vez Jesús, en sus versículos, en sus dichos, hace alusión a la vid, a la planta del vino, ¿no? Un montón de veces, porque era algo muy recurrente en él, ¿no? Luego están lo que te decía, los milagros sanitarios, por ejemplo, que hay de todo tipo. Por ejemplo, hay un milagro que a mí me gusta mucho, que hay un momento en el que se encuentra con un ciego y entonces Jesús simplemente se moja el dedo con saliva, se lo pone en el ojo Cierto. y el ciego se cura, ¿no? Hay incluso casos de milagros súper curiosos en los que Jesús simplemente va andando por un sitio y una mujer que tiene, no me acuerdo qué enfermedad, creo que es que sufre de hemorragias, ¿sí? Simplemente le toca, ni siquiera a él, sino que le toca su túnica y se cura, ¿no? Bueno, aquí ya es una cuestión prácticamente, básicamente de creencia. Y él Evidentemente, para una reclama, persona. ¿no? Y él reclama, he sentido que ha salido poder Exacto, de mi cuerpo, exacto, mi exacto, sí, espíritu, sí, ¿no? sí. Es genial eso. Y ahí también se incluyen los milagros de las curaciones milagrosas extremas, ¿no? Como puede ser resucitar a los muertos o salvar a alguien que está en su lecho de muerte, ¿no? Que eso lo hacen en alguna que otra ocasión. Sobre lo de resucitar a los muertos, que es el caso más famoso, más conocido, es el famoso caso de Lázaro, ¿no? El amigo de Jesús, de Lázaro. Hay que tener en cuenta primero que ese evangelio solamente aparece, o sea, perdón, ese milagro solamente aparece en el cuarto evangelio. La historia de Lázaro, que es súper popular para los cristianos, no aparece ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, solamente aparece en el evangelio de Juan. Y en el evangelio de Juan es que además tiene mucha importancia no solamente Lázaro, sino la familia de Lázaro, que está formada por lo que se llama el grupo de Betania, que sean Lázaro, Marta y María de Betania, que algunos se identifican con María Magdalena, ¿no? Y ahí parece que hay un claro componente simbólico. De hecho, esto es muy curioso porque prácticamente, fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Los masones le dan mucha importancia al Evangelio de Juan, porque consideran que es el Evangelio más simbólico. Y curiosamente, el rito, hay muchos masones que interpretan, muchos masones, me refiero a masones incluso que son historiadores, interpretan esto de Lázaro como un acto ritual. Es decir, como sabrás, en la masonería y en muchas sociedades secretas, para iniciarse es muy... Y también se dan antropologías, se dan muchos ritos de paso entre sociedades tribales. Es muy habitual que para pasar de una época a otra de la vida o para iniciarse en un colectivo, por ejemplo, cuando uno pasa de la vida adolescente a ser un adulto, es muy común fingir, o sea, padecer una muerte simbólica y un renacimiento simbólico. Y eso habitualmente se suele hacer
simulando una muerte real. Por ejemplo, los masones directamente lo hacen en una tumba, como si fuese en un ataúd, como si fuese una persona que ha muerto que luego vuelve resucitada, ¿no? Pero en muchas tribus, por ejemplo, se hacen en cuevas. Y Cierto, hay quien sí. especula con que esto de Lázaro es probablemente fuese un rito de iniciación que existía en el colectivo de Jesús. Y a mí me parece muy razonable pensarlo porque no es nada raro en el contexto de la época. Sí que es raro en el contexto judío de la época. Pero es que Jesús no era un judío normal. Jesús, hay que tener en cuenta una cosa, un detalle importante para entender para mí quién fue Jesús, y es que Jesús no era de Judea, Jesús era de Galilea. Galilea es la región que está más al norte de Judea, hoy en día estaría al norte del actual Israel, y en aquella época Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque era una zona que estaba muy helenizada, es decir, tenía mucha influencia de Roma y de Grecia. Por lo tanto, en esa zona es muy probable que sí que hubiese mucho sincretismo entre la religión judía con otros movimientos mistéricos, ocultos mistéricos que se están desarrollando en esa época y que tenían también muchos ritos de iniciación parecidos a este, ¿no? Y luego están los exorcismos, que yo creo que son los únicos milagros reales que hizo Jesús. Y cuando digo reales, lo digo también con cautela, ¿no? Porque, a ver, está claro que un exorcismo uno puede verlo de dos maneras. Desde la perspectiva religiosa, de que hay un demonio. Bueno, de tres maneras. Vamos a decir tres maneras. Que además, seguro que el amigo Caravaca, si nos está escuchando, estará de acuerdo con la segunda de las maneras. La manera religiosa, que simplemente que un demonio posee una persona. La manera de que haya, la posibilidad de que haya seres malignos que posean a las personas, que ahí es donde entra en acción Caravaca, ¿no? Y la posibilidad de que esos sean seres de otra dimensión, de otra realidad, incluso que tenga que ver con extraterrestres, o lo que siempre se ha considerado como extraterrestres, como hadas, como todo lo que sean entidades, ¿vale? Que, como ya sabes, hay mucha literatura que habla de posesiones de ese tipo de seres, ¿vale? Así es, así es. O la tercera posibilidad, que es la más razonable, que simplemente eran una enfermedad mental o un momento de delirio mental, ¿no? Hay muchos estudios sobre el exorcismo y es muy curioso. De hecho, hoy en día existe una patología clara que indica que son personas que creen que están poseídas. El nivel sugestivo al que esas personas entran es tan alto que solamente mediante canalizando su sugestión se pueden curar, ¿no? Lo que hace Y el si Jesús, chamanismo, un poco, el chamanismo claro, como exacto, terapia, ¿no? Claro. exacto. Entonces, y si Jesús de alguna manera lo que hacía era curar a esa persona porque si esa persona tenía la firme convicción de que Jesús era capaz de curarle, pues Jesús le curaba, porque estamos hablando de una enfermedad mental que entre comillas es más fácil, entre comillas siempre, claro, es más fácil de curar, sobre todo cuando es una enfermedad tan sugestiva, que tiene tanto que ver con las creencias como esta, ¿no? Y que Jesús realmente lo hiciese es bastante probable. Pero los demás milagros, siento decirlo, todo parece indicar que no. Unos porque son plagios de los milagros del Antiguo Testamento y otros porque son milagros realmente imposibles. Claro, es que los milagros son imposibles per se, ¿no? Una persona religiosa dirá que sí, que Que son sí. reales, pero a mí me cuesta entenderlo. Si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿no? Y quisiera que nos comentes un poco sobre este tema de la resurrección, ya casi llegando al final de esta entrevista, pero ¿resucitó o no resucitó? ¿Tú qué piensas? Pero habría que hablar de la crucifixión también un poquito, ¿no? Primero, la crucifixión, si hay una cosa que tenemos clara, los historiadores, los buscadores del Jesús histórico, ya seamos creyentes o no, es que Jesús murió en la cruz. Eso lo tenemos muy claro todos, ¿no? ¿Por qué? Porque sería muy raro que no fuese así. En el sentido de que nadie se va a inventar una muerte. Bueno, iba a utilizar una expresión muy andaluza, muy de España, que es chunga, no sé si se entiende. Sí. Chunga es algo así como jodida, ¿no? Nadie se va a inventar una muerte tan jodida para un personaje tan importante, y mucho menos sus seguidores. La muerte en la crucifixión es terrible. O sea, no os podéis ni imaginar, ¿no? La muerte no consistía. Jesús, si, si realmente murió, que esa es otra, si realmente murió en la cruz, eh, murió muy rápido, pero lo normal es que, porque murió muy rápido Jesús, porque antes de crucificarle, le dieron una paliza fuerte a Jesús, ¿no? Le flagelaron. Pero lo normal en la crucifixión es que una persona viva durante días y que acabe muriéndose por el propio agotamiento de estar durante días crucificado y acaban muriendo asfixiados. Es una muerte Tremendo. terrible, absolutamente inhumana. Y Roma lo practicó de una manera indiscriminada, sobre todo contra sus enemigos. Hay que tener en cuenta una cosa, la crucifixión estaba prohibida para los ciudadanos romanos,
Es decir, solamente podían ser crucificados extranjeros y esclavos, pero un romano nunca podía ser crucificado. Y el castigo en sí solamente se aplicaba para cargos de sedición. ¿Qué significa cargo de sedición? Significa cargos de alguien que atente contra Roma, ¿vale? Y eso nos lleva a una pregunta determinante. Espartaco. Claro, Espartaco atentó contra Roma, se levantó contra Roma y acabó siendo crucificado como muchos de sus seguidores. Claro. Pero, ¿es que Jesús hizo eso? ¿Es que Jesús realmente fue un líder político levantisco? O sea, aparte de ser un líder religioso, fue también un líder político. Bueno, yo defiendo que sí. Y esa es al final un poco mi versión última sobre quién creo que fue Jesús, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. En el mundo judío, la política y la religión siempre han ido de la mano. Siempre. Pasa algo parecido en el mundo musulmán, ¿no? O sea, el propio dogma judío, los propios libros judíos dejan muy claro que eso debe ser así, ¿no? Es decir, no hay ni un solo movimiento religioso reformista del judaísmo, como puede ser, por ejemplo, el movimiento de Pablo el movimiento de Juan el Bautista, el movimiento de los esenios, que también es muy interesante, o el movimiento de Jesús, que no asocie, o otros muchos movimientos que hubo en ese contexto. O sea, nosotros tenemos localizados, y de eso también hay menciones históricas, entre el año 30 a.C. y el 70, cuando se produjo la primera guerra judío-romana, hubo como 4 o 5 personas, líderes judíos, que se autoproclamaron el Mesías y que organizaron, y que acabaron siendo todos ejecutados por Roma, y que todos, de alguna manera, apelaban a las armas. Es muy probable que el movimiento de Jesús también fuese así, fuese un movimiento político, religioso, pero también armado. Eso puede escandalizar hoy en día a un cristiano, pero no es tan raro en su contexto, ¿no? De hecho, supongo que recordarán, y tú lo recordarás seguro también, en la escena en la que detienen a Jesús en el huerto de Getsemaní, hay un momento en el que Pedro saca una espada y le corta una oreja a uno de los romanos que van a buscarle, ¿no? Sí. Lo cual quiere decir que evidentemente iban armados. Hay muchos más factores que vienen a indicar esto, ¿no? Sea como fuere, Jesús acaba muriendo, muere de una manera absolutamente terrible, muere pronto, posiblemente porque fue flagelado y fue torturado antes y no aguanta en la cruz, y sus discípulos lo entierran. A partir de aquí empieza algo muy extraño, que es el mito de la resurrección. Para mí, efectivamente, es un mito, pero los mitos hay que explicarlos. O sea, ¿por qué sus seguidores pensaban que Jesús había resucitado? Eso hay que entenderlo. ¿Se lo inventaron así porque sí? ¿O hay un porqué? ¿O fueron engañados de alguna manera? Hay que tener en cuenta una cosa. Eso en primer lugar. Según los evangelios, Jesús fue enterrado en la tumba a estrenar de José de Arimatea, que era un seguidor suyo que tenía una tumba muy cerquita, ¿no? Que es la tumba que oficialmente hoy en día se considera que está en el Santo Sepulcro. Bueno, eso ya es una anomalía. Porque en Roma se prohibía taxativamente que un ajusticiado por la cruz fuese enterrado en una tumba particular. Tenían que enterrarse en una fosa común. Eso era lo habitual. Pero además, ni mucho menos enterrarlo a las pocas horas de morir. Los dejaban que se pudriesen en la cruz para que sirviesen de escarnio o de escarmiento o de apercibimiento para todo aquel que se atreviese a conjurar contra Roma. Sin embargo, en el relato evangélico a Jesús lo entierran muy poco tiempo después. Y además, estamos hablando de que es un líder, de alguien que ha atentado contra Roma de una manera política, religiosa y posiblemente armada. ¿Por qué Roma va a permitir que se lleven ese cuerpo y lo entierren? Además, quien tenía que permitirlo era Poncio Pilato. Poncio Pilato, que era el procurador romano en la provincia de Palestina, de Judea en ese momento, era un auténtico sanguinario. De hecho, unos 3 años después de la muerte de Jesús, acabaron echándole del cargo por provocar otra rebelión de los judíos por sus malas prácticas contra los judíos. Sí. Y ya antes de eso, ya tenía un amplio currículum de darle mucha caña, como se dice aquí, a los judíos. Y sin embargo, va a permitir que se lleven el cuerpo de Jesús. Eso es muy raro, ¿vale? Entonces ahí es donde entran las distintas hipótesis. Evidentemente está la hipótesis trascendental, ¿no? De que Jesús realmente sea un ser sobrenatural o contase con el apoyo de un ser sobrenatural. Está una hipótesis muy interesante que han defendido muchos historiadores para intentar explicar la resurrección, y es que Jesús no muriese realmente en la cruz, sino que fingiesen sus discípulos que había muerto en la cruz y que se lo llevasen
de la cruz y lo sanasen en algún sitio, y que esas apariciones que hay de Jesús resucitado realmente era él, no había muerto, ¿no? Aunque muriese poco tiempo después, o como hay dos hipótesis muy curiosas, sobre todo una. Hay un libro que en España se hizo muy famoso, seguro que lo conocerás, que se hizo muy famoso en los años 70, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Claro. Del gran Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Bueno, Así es. Faber-Kaiser lo que defiende es esta idea. Jesús no murió en la cruz, sino que los discípulos lo salvaron y finalmente, para evitar que lo volviesen a coger, pues huyó rumbo hacia el este y se acabó asentando en la región de Cachemira, donde según Faber-Kaiser ya había estado anteriormente, ¿no? Incluso, fíjate lo que te digo, también me hago eco de eso en el libro. Hay una leyenda muy curiosa que también defiende algo parecido a esto de Faber-Kaiser, pero en vez de en Cachemira, en Japón. De hecho, en Japón, Sí. a día de hoy, y cualquiera lo puede buscar en Google, hay una tumba que se llama la tumba de Jesús y que hay gente que defiende que a muerte, que es la tumba en la que Jesús realmente murió, ¿no? Esa idea a mí me parece interesante, ¿no? Y me parece sugerente y me parece plausible dentro de lo que cabe, ¿no? Pero hay una hipótesis que yo la he defendido, yo la comento en el libro, pero sobre todo recuerdo que le publiqué en un artículo que salió en la revista National Geographic Historia, que es, me sorprendió que me lo publicasen, la verdad, porque el artículo se llama ¿Robaron el cuerpo de Jesús? Y ahí yo planteo una hipótesis evidentemente especulativa, pero que encaja a la perfección con los hechos, ¿no? Y es la siguiente, no sé, voy intentando enrollarme mucho para que lo entendamos, porque me parece muy interesante verlo así. El Evangelio de Marcos, cualquiera lo podéis coger, lo podéis ojear, los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos son espurios, son un añadido posterior. La propia iglesia lo reconoce, y de hecho en casi todos los evangelios aparece claro que son un añadido, ¿no? El Evangelio de Marcos termina de una manera muy, muy, muy inquietante, y es con las tres mujeres, María Magdalena, María Salomé y María Jacobí, que van hasta el sepulcro de Jesús, lo encuentran vacío, y se le aparece una persona que no saben identificar quién es, y les dice que tienen que ir a decirles a los apóstoles que la persona que buscan ha resucitado, y que Jesús los verá en Galilea, en el mar de Galilea, ¿no? Y ahí termina. Es decir, no hay, en el Evangelio de Marcos original, no hay ni una sola aparición de Jesús resucitado. Ninguna. ¿Dónde aparecen estas apariciones en primer lugar? En los Evangelios de Lucas y Mateo. Pero hay una cosa muy curiosa, son apariciones distintas. Lucas y Mateo no coinciden en ninguna de sus apariciones. Son apariciones totalmente distintas, diferentes, y además de muy diferente calado. Por ejemplo, en Lucas hay una aparición en la que Jesús, en la famosa aparición de los discípulos que van camino de Emaús, ¿vale? Es una aparición que Jesús van dos tipos en un carro con caballos por un camino, y de pronto se encuentran a alguien que va andando por ahí. Este que va andando le pide que si le puede acercar hasta un sitio en el que va, y se sube con ellos al carro. Y al poco tiempo se dan cuenta de que era Jesús el que iba andando por ahí. Por eso es curioso, porque en el primer momento no lo reconocen. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo que no lo reconocen si luego es Jesús? Y luego lo reconocen perfectamente, ¿no? En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, hay una aparición en la que están comiendo todos los apóstoles, y están todos muy apesadumbrados porque Jesús acaba de morir, y de pronto se manifiesta Jesús allí. No, como si fuese una especie de entidad, como un fantasma, ¿no? Sin embargo, come con ellos. Eso es muy curioso. A mí todo esto, y como sé que tú eres un gran seguidor del fenómeno ovni, y yo también lo soy, Sí, a mí todo esto me recuerda me tiene muchos parecidos a determinadas apariciones extrañas del fenómeno ovni, ¿no? Como seres que no parecen ser físicos, pero que de pronto tienen una actitud física con los objetos, ¿no? Oscar, perdón, aquí te haré esta pregunta que era un bonus track, ¿no? La ponemos aquí. ¿Jesús fue un extraterrestre? Vale, ahora lo Ok, hablamos. ahora lo desarrollamos y ahí se va. Vale. Bueno, total. A lo que yo voy. El último evangelio, el evangelio de Juan, también incluye otras escenas de Jesús resucitado, pero también son distintas. O sea, tenemos tres evangelios que ofrecen varias escenas de Jesús resucitado, pero no coinciden entre sí. Por lo tanto, yo en este artículo, y a ver, de reconocer que hay algún historiador que lo ha planteado también antes, ¿eh? No es una propuesta únicamente mía, aunque yo creo que lo ha desarrollado como ninguno ha hecho hasta ahora, ¿no? Yo me planteo la posibilidad de que robasen el cuerpo de Jesús, de que sus propios discípulos robasen el cuerpo de Jesús. Y cuando digo esto, hago referencia sobre todo a un versículo muy extraño que aparece en el Evangelio de Mateo, en el que
Y esto es muy curioso. Los propios judíos, fíjate, ¿no? Hay un momento del Evangelio de Mateo en el que después de la muerte de Jesús, Caifás, que es el líder del Sanedrín, el sumo sacerdote del templo, va a hablar con Poncio Pilato y le pide que por favor ponga unos guardas en la puerta, en el sepulcro en el que está Jesús, pero lo que dice es muy curioso, le dice, para evitar que sus discípulos roben el cuerpo y finjan que Jesús ha resucitado. Sí. De alguna manera, eso parece como que pretenden solucionar la posibilidad de que alguien les acuse de haber robado el cuerpo, ¿no? Es decir, no pudieron robar el cuerpo porque los romanos habían puesto a unos soldados allí, ¿no? Pero es muy curioso que el propio Mateo comente eso. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? En ninguno de los otros evangelistas se dice que hubiese esa de soldados romanos frente al sepulcro de Jesús. Solamente se dice en Mateo. Y eso es muy curioso. En el primer evangelio, en Marcos, el sepulcro está limpio, no hay nadie más, solamente hay un señor allí que no saben quién es, pero ya está, ¿no? Y lo mismo pasa en el Evangelio de Juan, o lo mismo pasa en el Evangelio de Lucas. Entonces yo especulo, tanto en este libro como en este artículo, con esa posibilidad, ¿no? Y si algunos discípulos de Jesús robaron el cuerpo, no voy a decir con la intención de fingir que Jesús había resucitado, no es esa exactamente, ¿no? Pero igual lo robaron para evitar, y eso es muy interesante, para evitar que de alguna manera el cuerpo acabase desapareciendo o acabasen destruyendo los romanos o demás. Y cuando llegaron las mujeres, porque a ver, Jesús muere, y esto es muy importante entenderlo, Jesús muere la noche del viernes, justo antes del anochecer, antes de que comience el sábado, que además, el sábado judío, que además que coincidía ese día con la Pascua judía. Y esto es muy importante, porque en el sábado no se puede enterrar un cuerpo, ni se puede ungir, ni se puede embalsamar. Las mujeres tuvieron que esperar hasta el domingo para embalsamar, ¿no? Al tercer día, las mujeres van allí con la intención de embalsamar al cuerpo y se encuentran el sepulcro vacío. Y si en ese momento las mujeres, en María Magdalena, María Salomé, María Jacobí, llegaron allí, se encontraron el sepulcro vacío, fliparon y dijeron, pues esto es que Jesús, como prometía, ha resucitado. Y a partir de ahí nació el mito. Bueno, pues yo ya digo, lo planteo como una especulación, pero me parece una especulación interesante, ¿no? Y que dentro de alguna manera permite explicar un poco los hechos. Así es, y te preguntaba eso, ¿no? Si era, esta teoría está dando vueltas por ahí y hoy goza de gran acogida, ¿no? Por los grupos de contacto extraterrestre y muchos contactos que dicen esto y lo afirman de alguna u otra forma que fue un extraterrestre, ¿no? O un terrestre extra o un, no sé. ¿Tú qué piensas? Y le dedicas, de hecho, un capítulo, ¿no? En tu libro a esta, lo cual hace tu libro muy completo, ¿no? Y muy actual también. Sí. A ver, a mí, como yo digo, yo soy un enamorado de la historia, pero también soy un enamorado del misterio, ¿no? Yo, como se dice aquí en Andalucía, yo tengo el corazón partido entre ambos mundos, ¿no? A mí el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre, que no creo que no tienen por qué tener una relación clara, o sí, me fascinan. Es muy curioso, pero el gran pionero de esta equiparación es nuestro famoso Juan José Benítez, ¿no? JJ Benítez, no solamente en sus obras Caballo de Troya, sino también en alguna obra de ensayo, ¿no? Como El Enviado o los ovnis de Belén, en los que él defiende esta idea. Así es. Pero esto viene de muy atrás. Y precisamente Benítez lo sabe muy bien. La primera fuente en la que aparece esto mencionado es en el famoso libro de Urantia, famoso libro de contactismo del año 50, en el que queda claro que Jesús no es el hijo de un dios, sino que es el hijo de un extraterrestre. De alguna manera es un gran monarca extraterrestre que se manifiesta para intentar conseguir gobernar en la Tierra, ¿no? Hay muchas propuestas también anteriores del año 50, del año 60, en pleno boom del fenómeno ovni en Estados Unidos, que defendieron esta idea. Y de alguna manera eso es paralelo al fenómeno de los alienígenas ancestrales, que es un fenómeno que a mí también me fascina, y que lo que vienen a defender es que los antiguos dioses de las antiguas civilizaciones no eran dioses realmente, sino que eran extraterrestres, ¿no? Claro, hay una diferencia. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Y es por lo que yo creo que Jesús no fue un extraterrestre. Y es la siguiente. Los antiguos dioses, y te hablo incluso de Yahvé, el propio dios de los judíos, ¿no? Pero Yahvé, como la cosmogonía egipcia, la cosmogonía sumeria o mesopotámica, la cosmogonía griega, la cosmogonía del Valle del Indo, eran dioses, primero que eran muchos dioses. Segundo, eran dioses
abstractos, en el sentido de que si bien eran físicos, incluso podían tener hijos con humanos y demás, ¿no? Pero no estaban siempre accesibles, no estaban en un lugar concreto de nuestra tierra, ¿no? Ya. Jesús, en cambio, sí. Aparte, Jesús parece tener una vida real, a diferencia de ellos. Jesús nace en una zona tremendamente humilde, era pobre, él predica su mensaje entre los pobres, nunca entre los ricos, y es muy diferente en muchas cosas, ¿no? La cuestión es, los que defienden que Jesús es extraterrestre, lo que hacen precisamente para argumentar que Jesús era extraterrestre, lo que hacen es quedarse con los episodios más fantásticos de la vida de Jesús, que son precisamente los episodios que yo y que la mayoría de los buscadores de Jesús históricos directamente amputamos de primeras, ¿no? Por ejemplo, los milagros de Jesús, la resurrección de Jesús, el nacimiento virginal, ¿no? El nacimiento virginal, por ejemplo, en Benítez y muchos otros defienden que no fue Dios el que embarazó a la Virgen, sino que fue inoculada, ¿no? Abducida, Mediante abducida. fecundación in vitro, ¿no? Por un extraterrestre. Claro. Claro. O, por ejemplo, hay varios episodios muy curiosos. Hay una escena muy curiosa de Jesús, que es la famosa transfiguración, Muy que bueno. sucede durante su vida pública, en la que él sube a una montaña con sus dos discípulos, creo que es con Juan y Santiago, Sí. y ven de pronto una luz en los cielos, y ve de pronto a dos profetas, Elías y el otro no me acuerdo mismo cuál es. Moisés creo que fue. Moisés. Es que Sí. estaba dudando si era Enoch, pero no, ya es que también me lío yo con Sí, esto, ¿no? sí, sí. Y muchos han especulado con la posibilidad de que esto fuese también un episodio ovni, ¿no? A mí me cuesta mucho entender esta posibilidad. Si bien en verdad, y eso es muy interesante, sí es verdad que en otros apartados de la Biblia, del Antiguo Testamento, sí que aparecen algunas referencias bastante claras a la posibilidad de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Otra cosa es que sean extraterrestres. Yo, como bien saben, también yo soy muy de la vertiente de Caravaca, no Caravaquiana. exactamente, sí, no exactamente esa yo discrepo con él en algunas cosas, en otras estoy muy de acuerdo, pero yo no considero que realmente el fenómeno ovni creo que es mucho más complejo que eso, y creo que el fenómeno ovni es un fenómeno contemporáneo, pero que se lleva manifestando a lo largo de toda la historia de formas diferentes, ¿no? Entonces es probable que muchos de los episodios que aparecen en las tradiciones religiosas realmente sean una manera de interpretar, de racionalizar algo que era un encuentro con lo inexplicable, con lo extraño, ¿no? Y que se interpretó así. Pero en el caso de Jesús eso no pasa. No hay, no pasan fenómenos de ese tipo. Por ejemplo, la transfiguración que hemos dicho, solamente aparece en el Evangelio de Mateo, no aparece en los otros evangelios, y parece más bien como un intento de que Jesús fue reafirmado en su cargo como el Mesías esperado por parte de dos grandes, ¿no? Profetas como son Elías o Moisés. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la virginidad, no tiene sentido. Ya hemos establecido que hay otras anomalías que más bien parecen explicar por qué la madre de Jesús era tan anómala en todo esto, ¿no? Así que no, yo no creo que fuese un extraterrestre, y del mismo modo que no creo que fuese una divinidad, ¿no? Creo que simplemente era un humano más convencido de que era el enviado de Dios, eso sí, pero eso tampoco lo debería extrañar, hay muchos que lo creen, y eso no quiere decir que sea real, ¿no? Y que posiblemente pues murió de una manera terrible y se convirtió en lo que se convirtió precisamente gracias a que murió. El personaje de Jesús, nosotros no estaríamos hablando de Jesús si no hubiese muerto como murió, posiblemente. Y esa es la clave de todo esto, ¿no? Jesús es así, el símbolo de la cruz, el símbolo del cristianismo es precisamente eso, su muerte. Por eso Jesús tenía que resucitar, y ahí es donde está la frase que tú comentabas antes de Pablo de Tarso, ¿no? Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. El cristianismo se derrumba por completo. Y además hay algo muy inquietante, y aquí es donde volvemos, fíjate, y cerrando el círculo, Sí. volvemos a lo que te comentaba antes de Juan el Bautista. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo de Tarso interpretó la muerte de Jesús de una manera simbólica. Es decir, os voy a explicar, ¿no? Entre los judíos existía un rito que está bien atestiguado en el Antiguo Testamento, que se llama el rito del chivo expiatorio. Claro. Que era un rito en el que un chivo es una cabra, un cordero, ¿no? Que consistía básicamente en coger un chivo. Cierto, sí. Y simbólicamente se hacía mediante pañuelos, se depositaban pañuelos encima del chivo que simbolizaban a los pecados de los israelitas. Y luego cogían al chivo y lo dejaban en el desierto a su suerte. De alguna manera ese rito lo que pretendía era eliminar el pecado de cada uno, ¿no?
Bueno, pues Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Eso es exactamente lo que hizo Jesús, según Pablo de Tarso, al entregar su vida voluntariamente en la cruz. Él es el Cordero de Dios, el enviado de Dios, el chivo expiatorio que asume sobre sí mismo todos los pecados del mundo y se entrega voluntariamente a la muerte, ¿no? Por lo tanto, queda bastante claro que Pablo de Tarso lo que pretendía de alguna manera era justificar eso, no simbolizar el tema. Sí, Otro personaje esencial, y como te das cuenta no paro de repetirlo, Pablo de Tarso, es esencial para entender esto. Mira, hay un libro, te lo voy a enseñar, a ver, a ver. no es mío, pero es de un maestro, que yo creo que cualquier interesado en ahondar en esto debe conocer este libro y debe conocer a este personaje para entender de verdad quién fue Jesús y qué es el cristianismo, ¿no? El libro es esto, Guía para entender a Pablo de Tarso, de don Antonio Piñero, que es uno de los grandes maestros de exégetas del cristianismo. Un libro que está editado por Editorial Trota. Ya me gustaría a mí haberlo editado yo en guante blanco, pero no, lo ha editado esta editorial. Este libro es brutal. Este libro explica perfectamente mucho de lo que estamos hablando aquí. Sin Pablo, cuando dice Pablo, sin resurrección vana es nuestra fe, nosotros deberíamos decir, sin Pablo, vana es esa fe. Así es, ¿no? Incluso hay otros textos, ¿no? Que dicen el Pablo, ¿no? El apóstol que inventó a Jesucristo y hay estas ideas, ¿no? Bueno, Oscar, muchas gracias por haber participado con nosotros y seguramente la gente se estará preguntando, oye, Rafa, pero ¿respondió o no respondió la pregunta? Yo pienso que sí, pero te la planteo como para que la termines de responder. Entonces, ¿existió Jesús o no existió Jesús? Rotundamente sí, existió Jesús. Ahora bien, tenemos que dejar muy claro quién es Jesús, ¿no? Claro. Existió Jesús, existió un personaje real, un sustrato real, sobre el que luego, igual que en el rito este que te decía, en el chivo expiatorio, que le ponen pañuelos encima, le pusieron un personaje real que fue adornado con material legendario. Existió sin la más mínima duda. Si no existiese Jesús, sería muy difícil explicar el surgimiento del cristianismo, ¿no? Muy, muy difícil. Aún así, yo te diría que existió con un 98% de posibilidades. Dejo un 2% teniendo en cuenta que yo soy un gran amante, aparte de ser amante de historia, del misterio, soy un gran amante de los mentirosos de la historia. Siempre me ha encantado la gente que hace fraudes, la gente que hace los grandes mentirosos que se te pasan toda la vida, ¿no? Engañando a la gente. Y han pasado cosas así en el mundo religioso, ¿no? O sea, cabe la posibilidad, y algunos lo han planteado de una manera bastante coherente, aunque yo discrepo mucho, ¿no? Y en el libro le doy bastante caña a los que defienden esta idea, pero aún así dejo ese 2% porque cabe la posibilidad de que alguien, posiblemente Pablo de Tarso, se inventase todo esto. Absolutamente todo, incluso la existencia así de Jesús, ¿no? Pero esa posibilidad es muy, muy escueta, o sea, y sería muy difícil explicar todo lo que pasó después. Pero sí, yo estoy convencido de que existió. Ojo, existió el personaje real, no el personaje de los evangelios. Entre los exégetas del cristianismo solemos decir que existió Jesús, pero no existió Cristo. Entendido como Cristo como el personaje evangélico y Jesús como el personaje histórico, ¿no? Así que Fantástico, sí, existió. fantástico, fantástico. Gracias por estar con nosotros. Y te cuento algo breve nomás, que estamos viviendo una fiebre de Jesús aquí sobre todo en Latinoamérica, me parece, Argentina, Brasil y Perú. ¿Por qué? Porque está dando una novela en el prime time de estos países, que es Jesús, ¿no? La novela, ¿no? Y que la está haciendo un grupo, me parece que es este grupo, me parece, ¿no? Pare de Sufrir, que es un grupo muy grande, Evangelista. evangelista, sí. Y esta novela ha costado no sé cuántos millones de dólares. Creo que es una de las producciones más caras de la historia de la televisión Ah, sí, pues la voy a buscar, abierta. la voy a buscar. Sí, Tú sí, ves sí, que interesante. es muy interesante. Y bueno, ya te imaginarás, las autoridades eclesiásticas católicas han puesto el grito en el cielo de que esa película no es cristiana, o esa novela no es cristiana. Bueno, lo cierto es que son casi, creo que son 150 o 200 episodios, ¿no? Dependiendo del Madre país. mía. Así que estamos con la novela todos los días en la noche con Jesús y con pasajes súper, o sea, momentos tan rellenados. O sea, imagínate si la Biblia tiene este relleno que hemos hablado, imagínate el relleno que tiene esta serie y toman algunas cosas, me parece, de por aquí, por allá, de Flavio Josefo y de otros sitios. Entonces, hacen una novela súper rara, ¿no? Ah, qué bueno, pues lo voy a buscar. Y también tiene de Mel Gibson, de La Pasión, entonces le han metido de todo, ¿no? Claro, es una A ver, novela, ¿no? Siempre tiene esa carga de novela brasilera, ¿no? claro. Pero está muy A ver, interesante, así la que pasión de Mel Gibson, la pasión de Mel Gibson es una auténtica obra maestra, ¿eh? O sea, pese a que es una película muy creyente, que Mel Gibson que es un fundamentalista claro, cristiano, la película es extraordinaria y es la que mejor muestra sin duda cómo pudo ser la realidad, no de la vida de Jesús, sino del contexto, ¿no?
Y esta novela pues la buscaré, a mí me interesa mucho. Claro, sí, mucho mírala. el visual sobre Jesús. Sí, y eso es lo que te quería, ya para terminar con esto, sí, ahora sí no te miento más. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está viendo? ¿No? ¿Qué, alguna película, alguna serie, como para complementar esto, algo visual? ¿Con qué nos dejarías? Ver, un par, no sé qué. Siempre lo he dicho, me han hecho alguna vez esta pregunta, no mucho, pero me la han hecho alguna vez. Okay. Yo soy muy cinéfilo, el cine es mi gran pasión, yo soy coleccionista de cine. La mejor película sobre Jesús, a un nivel histórico, sobre todo en la recreación, en la ambientación, porque es brutal, es La Pasión de Mel Gibson, es extraordinaria. Además, encima está rodada en latín, en hebreo, en arameo, o sea, perfecta. Lo único que no es real en cuanto al personaje histórico, porque es una versión evangélica, claramente, ¿no? Pero luego hay dos películas que a mí me llaman muchísimo la atención, que hoy en día, con esta nueva ola que estamos viviendo de puritanismo, posiblemente serían perseguidas, si no prohibidas. Ya lo fueron en su momento, pero hoy en día serán peor aún. Que son, una es la que hemos comentado antes, La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, sobre todo por lo extraña que es, lo extrañísima que es y lo humana que es. Ahí muestra un Jesús muy humano, un Jesús que parece encajar con muchas de las propuestas que yo planteo en mi libro, un Jesús que posiblemente a lo largo de su vida o incluso en sus momentos finales llegó a arrepentirse de todo lo que estaba pasando, de todo ese movimiento. Pero si hay una película que para mí representa perfectamente y además muestra magistralmente cómo surgen las creencias, cómo muchas personas en ese momento se dejan seducir por alguna idea absolutamente irracional como puede ser esto, es La vida de Brian, de los Monty Python, que si bien es comedia, es una comedia al final de los años 70, La vida de Brian es una comedia delirante, pero que es brutal, ¿no? Y no sé si la conocerás la película simplemente consiste en es un señor que nace a la vez que Jesús, el mismo día que Jesús. Y también curiosamente nace de una mujer que tiene un affair con un soldado romano. Y a partir de ahí, durante toda su vida, lo confunden con Jesús. Una y otra vez, hasta el punto de que termina siendo crucificado y demás, ¿no? Pero la comedia, esto es los Monty Python, que es un grupo de comediantes ingleses de los años 70, 80, que son buenísimos. La película fue muy polémica porque, claro, se ridiculiza la historia de Jesús, aunque realmente no habla de Jesús, habla de Brian, ¿no? Que es el personaje. Y merece muchísimo la pena. Así que La Pasión de Cristo, La vida de Brian y la Última Tentación de Martin Scorsese. Bueno, no se ve, pero acá lo tengo. Bueno, ahí está, más o menos, ¿no? Estuvimos con el gran Óscar Fábrega. Pongamos que hablo de Jesús. Pueden adquirirlo. Bueno, yo lo compré por internet en versión Kindle y está muy buena, ¿no? No sé si nos puedes recomendar algunas páginas para seguirte, la editorial en la que estás o algo. ¿Cómo te encontramos? Tus coordenadas. Pues ahora yo, aparte de escritor, yo trabajo en la editorial Guante Blanco, que es una editorial, estamos especializados un poco en temas relacionados con el misterio y en especial con el fenómeno ovni, ¿no? Que es un tema que a mí me apasiona y que en España, por desgracia, en los últimos años como que se había ninguneado mucho este tema y no se hablaba de ovnis, no se publicaban libros sobre ovnis, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta fuerte por eso, entre otras cosas publicando el gran libro de Caravaca, Distorsión, pero publicando otros libros, ¿no? Y luego, pues, para seguirme, pues mis redes sociales, en Facebook, mi página web, aunque la tengo un poco dejada. A ver, yo soy muy obsesivo y siempre que estoy trabajando en un libro dejo por completo todo lo demás, ¿no? Incluido mi mujer, que creo que aún vive aquí, llevo días sin verla. Pero, y por ejemplo, mi página web, por sí que la tengo bastante dejada, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque cuando estoy en una investigación me centro, porque además yo soy de trabajar así, ¿no? Entonces, pues yo te digo. Pero luego, para contestarme eso, me envías redes sociales y mi nombre, Óscar Fábregas, y cualquier cosa, pues por ahí me pueden contestar vía Messenger, vía Inbox y hablamos. Excelente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta Semana Santa, en este día tan especial como es el Viernes Santo. Y bueno, nada, ¿no? Nos pueden seguir también, compartir el video y ojalá haya sido de su agrado.